De regreso a Soberanía Popular, miren, efectivamente se había anunciado una huelga para el día de hoy, 25 de abril, en toda la región del Cibao, la 14 provincias del Cibao, y sectores de dudosa reputación se habían adjudicado el llamado a ese paro cívico, entre comillas, y habían dado un pliego de condiciones de por qué se iban al paro, que es un mandato constitucional, un derecho constitucional que tienen los pueblos para expresarse, siempre y cuando lo hagan de manera cívica y dentro del marco de la prudencia y de las leyes. Este paro evidentemente responde a intereses políticos. Lo habíamos dicho aquí, que teníamos las informaciones fidedignas que correspondían a que ese paro nace de sectores políticos que confrontan al Poder Ejecutivo y al partido que soporta el gobierno, llámese el PRM, y contra el auge y también la aceptación del presidente de la República, Luis Abinader, a 2 años ya prácticamente del torneo electoral, que es ahora en mayo. Entonces los partidos tienen que activarse. El PLD, que tiene un activismo sin tregua, a raíz de que fue despojado del poder, inició un proselitismo a lo interno para remover sus estructuras. Luego, completado ese proceso, empezaron las aspiraciones a la candidatura presidencial y también la atención que ha tenido que ponerle el partido a los temas de los sometimientos de muchos dirigentes y de cercanos familiares del líder de ese partido, y la estampida del partido también hacia la fuerza del pueblo. Entonces, visto ese panorama, el PLD, que también lleva una medición constante de la popularidad en el seno de la población, tanto de ellos como partido, también de la del PRM como partido de gobierno, y de la de Leonel Fernández como un desprendimiento de esa estructura partidaria. Entonces empieza el pánico, comienza el pánico. ¿Por qué? Porque Luis Abinader y el PRM se solidifican en el electorado, en la gestión de gobierno. Los medidores internacionales, Latinobarómetro, PNUD, entre otras encuestadoras que miden la popularidad de los presidentes del continente y del mundo, valoran de manera muy positiva la gestión de Luis Abinader, al extremo de que llegó a estar segundo en el continente y dentro de los 5 primeros del mundo. Y eso acentúa el nivel de pánico de quienes pretenden volver al poder, que es su derecho legítimo. Ahora bien, en ese sentido, Leonel Fernández tiene un crecimiento rezagado pero constante, que es un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí se confunden intereses en comunes, porque Leonel, al verse en un crecimiento, el PLD en un descrecimiento y en un total rechazo de la población, entonces operan en conjunto para fines en común. Leonel Fernández, que cree que puede llegar al nivel de competir para situarse dentro de las posibilidades reales de llegar a la presidencia de la República, se desprende, marcando distancia de la alianza que sostuvo con el PRM, una que fue de manera pública, la congresional, y otra soterrada, que fue la presidencial. Entonces, marcando distancia, pone una serie de cuadros políticos cercanos a él y dirigente alto de su partido Fuerza del Pueblo a hacer una oposición mediática, entre ellos el senador Rojas. Entre ellos está increíblemente desacertada esa escogencia, el expresidente de la Junta Central Electoral, Rosario Márquez, ¿verdad?,
y está el ex procurador general de la República, ahora se suma el ex vicepresidente Ramón Alburquerque, entre otros, que están haciendo un trabajo político que tiene derecho la fuerza del pueblo. Ahora, donde no tienen derecho es involucrar la estabilidad y la democracia del país en un riesgo innecesario, llamando a una huelga a destiempo, porque si todos estamos aquí interactuando en la vida pública y en la vida política y también en la vida de lo que es la información, debemos de reconocer en las condiciones que aquí se celebraron elecciones, en las condiciones que se eligió un gobierno encabezado por un presidente. El propio expresidente Danilo Medina había asegurado que eran condiciones tétricas las que le esperaba al próximo gobierno después de él, tanto en lo pandémico como en lo económico y también en lo que es la estabilidad democrática del país, porque ya esta era una sociedad que había despertado y había empezado a reclamar derechos en las calles, como lo fue la Marcha Verde, entre otras instituciones que se aglomeraron para hacer acciones de protesta, pero de manera muy cívica, y eso hay que reconocerlo, y también de manera muy frontal a nivel público, a nivel de hacer opinión pública muy organizada. En ese sentido es que llega Luis Abinader al poder y el PRM en condiciones tétricas a nivel nacional, a nivel internacional. Una pandemia que se llevó las economías del mundo, una pandemia que se llevaron los empleos y los mecanismos productivos, y más tarde entonces llega un conflicto bélico que enfrenta a los países más poderosos del mundo, que mueven la economía. Los mercados no han dejado de estar en nervios, en desestabilización. No ha habido una pausa, no ha habido un compás de reposo para las economías del mundo, y la República Dominicana, como parte de esa economía, y una economía frágil, aunque en aumento, en estabilidad, tiene que resentirlo. En ese sentido deben de haber situaciones difíciles que se reflejan en el diario vivir de cada dominicano, sobre todo por aquello de la carestía de los productos de primera necesidad, un pueblo que piensa con el estómago, y también el tema de los combustibles, entre otras ya vicisitudes que venía atravesando el dominicano como ser humano racional, como un ser humano también con un sentido psicológico, un encierre de 2 años, una caída piramidal de sus finanzas, de sus recursos, de su estabilidad, si se quiere también hasta psicomotora, hasta psicológica, a todos los niveles, hasta a nivel de temperamento. La población dominicana viene con fragilidad, ¿verdad? Y viene sustrayendo un cúmulo de cosas que se van concentrando. Pero cuando usted quiere, ¿verdad?, sindicalizar, cuando usted quiere responsabilizar de todas esas situaciones a un gobierno, a una persona que es el presidente de la República y a un partido, en aras de usted indisponer ese conglomerado contra la población para sacar un beneficio político, entonces está haciendo un frágil, flaco y desleal servicio a la comunidad y a la sociedad y a la democracia, que es lo más importante ahora que se pueda preservar. Porque si nosotros hemos podido crecer como nación, como economía y a nivel de pueblo, es por la solidez de nuestra democracia. En ese sentido, el PLD, que es un partido que quedó sin rumbo, que quedó desarticulado, que se dividió en aspectos fundamentales como el saber hacer las cosas, la
potencia política, el laboratorio político que era el PLD. Entonces, depende de un grupo de ciudadanos que hacen opinión pública a través de una red social llamada Twitter y que según van colocando temas y esos temas van haciéndose tendencia, el partido lo va asumiendo como espíritu de cuerpo. Y eso es lastimoso. Que el partido que era quien trazaba la pauta del tema nacional, de todos los temas nacionales, que trazaba la pauta política, que tenía la estrategia y el control político, ahora dependa de que 200 muchachos y muchachas en un Twitter puedan emprender una marca, una tendencia. Entonces el partido tiene que revisarse a nivel, si se quiere, estructurar y a nivel político para poder llegar a ser una opción nuevamente de administrar la cosa pública. Esta huelga tiene nombre y apellido. Esta huelga tiene origen y es PLD, Fuerza del Pueblo, y sectores que se oponen al desarrollo y a la estabilidad del país, que son sectores que se venden al mejor postor y ahora encontraron en el PLD, la Fuerza del Pueblo, el financista. Miren, ahora lo que está ocurriendo en la medición que se ha hecho de la popularidad de si la gente a nivel nacional apoya estos movimientos huelgarios es abismal. Y ya los sectores que dieron la cara ahí disfrazados de sociedad civil, hoy dieron una rueda de prensa desligándose de las acciones de vandalismo que están ocurriendo en diferentes regiones del país, en diferentes provincias del país, por aquello de que el que paga exige resultados, y una serie de delincuentes desaprensivos han tratado de desestabilizar esas provincias a nivel de lo que es la seguridad ciudadana y también de la paz pública, y han querido también pescar en ríos revueltos para cometer actos de delincuencia en la gente que está tratando de salir a la vida productiva. Amenazas, muchos establecimientos comerciales han tenido que cerrar fruto de la presión, el chantaje de esos sectores, y han tratado de atemorizar a la población. En ese sentido, el gobierno, a través de sus cuerpos represivos, ha dado una señal clara de que no se va a permitir desestabilización y mucho menos actos delincuenciales amparados en una protesta que a todas luces se ven que son políticas. Por eso el despliegue militar, policíaco, que se ha trasladado hacia esas provincias, sobre todo donde los servicios de inteligencia tienen informaciones fidedignas de que iban a cometerse actos de desorden y que iban a reñir con la seguridad ciudadana. Ahora, la clase política que empuja esos movimientos huelgarios para el desorden están catalogando al gobierno de represivo, están catalogando al gobierno de que tiene temor, están catalogando de que el gobierno es antidemocrático, porque ha militarizado la zona y porque las fuerzas que tiene el gobierno como brazo represivo del Estado están actuando de manera inmediata a los tigres apandillados y pagados que están tratando de cometer actos ahí de violencia y actos de desestabilizar la paz pública. Todo nuestro apoyo desde Soberanía Popular para que impere el orden, para que impere la paz y para que impere la democracia. No vamos a estar con paños tibios con los sectores que quieren ver que corra la sangre, ver que el país se desestabilice
ver que haya una poblada como aquella del 86 para obtener beneficios políticos y querer lo que no han podido a través de las gestiones gubernamentales, a través del ejercicio político, obtenerlo fruto de una confrontación entre el pueblo y el gobierno, cosa que está distante de que pueda ocurrir, porque antes de yo venir a hacer este programa, estaba almorzando con unas de las figuras aquí más efectivas en la medición y que ha acertado de manera más consistente, y estaba mirando los números a nivel partidario y a nivel de liderazgo político, y el presidente Luis Abinader, si hoy fueran las elecciones, le da una pela épica a todos los que están contendiendo, de manera como fuerza política PRM y también de manera independiente. Entonces, ahí está el origen del nerviosismo que existe entre las fuerzas políticas que aspiran a dirigir el Estado, y yo pienso que el poder es adictivo, porque apenas es 1 año y 8 meses que el PLD ha salido del poder y ya tienen una angurria, ya tienen una desesperación, ya tienen un hambre de poder que parecería que es una adicción, una cosa fuera de la lógica. No han gastado un cc de tiempo en recomponerse, en mirarse hacia adentro, en hacer una reestructuración, en hacer un análisis retrospectivo de qué cosa lo llevó al poder y de qué cosa lo mantuvo en el poder y de qué cosa lo sacó del poder con una alta tasa de rechazo de la que gozan, que le digo a ustedes que es preocupante, y en ese sentido podríamos entender el por qué la desesperación, el por qué estas altimañas, el por qué este tipo de acciones tan antidemocráticas. El gobierno sabe, a través de los servicios de inteligencia y a través de los servicios de inteligencias internacionales que cruzan las informaciones, quiénes están detrás de eso, por qué están detrás de eso, y se le olvida que desestabilizar este país es desestabilizar Latinoamérica, y desestabilizar Latinoamérica es desestabilizar el continente, y que en este continente interactúan países superpotencias que no van a permitir eso, que están detrás de mantener una estabilidad por aquello del orden mundial que está a punto de tener una amenaza, y una amenaza de cambio para mal. Esa guerra que hay ahora mismo entre Rusia, Ucrania, y que involucra a Europa y a Estados Unidos como parte del continente, no es fortuito que se quiera mantener un orden y una paz mundial, que ningún país, ninguna potencia, ninguna comunidad internacional se lo va a permitir a un partido dividido cuya apetencia es volver al poder para volver a darle un uso de la forma tan desgarrante que se le dio. Así es que la huelga ahora mismo no tiene cifra, la gente está parcialmente obedeciendo esa huelga, poco tránsito, esa es la razón del poco tránsito, el desorden que está queriendo imponer los sectores que la patrocinan, y que las autoridades están obligados a combatir, obligados a confrontar. Si esa huelga no tuviera la chispa, el sazón de la amenaza, del chantaje y de esas fuerzas oscuras, usted podría asegurar que ahora mismo ya se hubiese caído. Fuera una huelga suspendida, nula, y que los organizadores disfrazados de sociedad civil estuvieran ahora mismo dando una rueda de prensa, levantando ese paro por la falta de apoyo cívico de la población. Vamos a ver qué dice usted allí en su casa. Adelante. Sí, buenas. Buenas. Sí, mire, yo creo que la oposición
porque acabaron de salir y están reclamando lo que hace 2 años que el gobierno tiene ahí. Y lo que ellos diseñan 20 años, quieren que el gobierno lo haga en 2 años. Pero ¿a dónde que está la conciencia de esta gente? Esa gente lo que tienen es estar trancados, señor presidente. El Partido Revolucionario Moderno de las 3 Cruces de Jacagua le damos su apoyo. Y si hay que coger las armas para defenderlo, estamos dispuestos a cogerlas, señor presidente. Póngase seguro, señor presidente, que luchamos para que usted vuelva presidente y siga como usted va, usted está haciendo un buen gobierno. Ahí está su opinión, ahí están los números, señores, 809-537-0045 para comunicarse en directo con Soberanía Popular TV. Siguiendo con el tema, esta huelga no tiene apoyo popular. Las mediciones que hay ahora mismo lo dejan muy mal parado. Los partidos que se aventuraron a apoyar esta huelga, a patrocinarla y a pagarla, están quedando muy mal. Las redes sociales son una prueba de quienes están detrás de ellas. Solamente busquen las figuras que están interactuando y busque ahí los interactivos y los dirigentes medio intermedio que están vaticinando un gran éxito y una gran jornada huelgaria. Diga usted. Sí, buena. Un saludo para los dos. Y te habla Ramón Núñez de Santiago. Hola, Ramón. Mira, quiero decirte que el presidente, que el pueblo lo está apoyando si no es un 100%, es un 110%, porque nadie quiere, oiga de que esta gente de Franco, esos son los PLDistas pegándole a estos grupos populares, que lo que viven es prácticamente tirándole piedra a todos los mangos bajitos. Ellos están creyendo que el presidente no está consciente de lo que está sucediendo. Y el pueblo está consciente de que todo lo que el presidente está haciendo por este país, ningún otro presidente lo había hecho. Por lo tanto, le damos el apoyo un 10% al presidente y que tire para adelante, que su pueblo lo apoya hasta morir. Y si hay que coger las armas, las cogemos para desbaratar a estos criminales que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, siguiendo ahí con un tema colindante, para no irnos muy lejos, es el tema de que la ADP, que fue de los organismos que apoyó la huelga, señores, y que ha estado exigiendo cosas de boca de un vocero del PLD, que fue dirigente, que es dirigente del PLD, que es diputado por el PLD, que fue presidente de la ADP y que ahora vuelve a la ADP, ahora dice Educación, el ministro de Educación, que le tiene una oferta y ellos están sentados analizando la oferta para ver si aceptan la propuesta de aumento de salario. Creo que ha cometido un error Educación bajo esa circunstancia y esas condiciones, hablar de sentarse a una propuesta de aumento de salario, porque entonces estaría abriendo las puertas del chantaje. Se estarían dejando chantajear, extorsionar, y los gobiernos no están para negociar con chantajistas, extorsionadores, que se convierten en, si se quiere, terroristas, porque dejar los niños sin educación, dejar los planteles sin educadores, es un acto criminal terrorista. ¿Qué dice usted? Diga. Aló. Diga. Aló, le hablo de Sánchez Samaná para decirle, estoy seguro que todo eso que están hablando ahí, que han hablado de que el presidente esto, son todos PRMistas y tienen un cheque todito, porque usted mismo se ha jurado, toda la canasta familiar, todo ha subido un 100%, un bloque costaba 20 pesos, cuesta 40 y pico, una varilla costaba 30, eso se fue a un elevadísimo, ya que ningún pobre puede ya hacer nada. ¿Se puede hacer una pregunta? Y con perdón, y nunca se han dedicado a ver los pobres. ¿Te puedo hacer una pregunta? Un presidente nada más.
mirando la punto de vista, él decía ahorita, el que habló, que esos son pagos. Entonces, cuando le hacían la huelga al PLD, no eran pagas también. Es que el pueblo no aguanta más ya, el pueblo no aguanta más, porque este es un hombre. Muchas gracias. Te quería hacer una pregunta, pero no entendiste la metodología, que es un diálogo. Yo pienso que sí, que ha aumentado todo, pero tú tienes que detenerte en el origen de ese aumento. ¿Cuál es el origen del aumento? Y si nosotros como país somos el único país que está atravesando esta crisis de inflación. Y tú tienes también que ver si desde el gobierno los fondos se están malversando, se están mal invirtiendo, y si hay una acción, ¿verdad?, desde el gobierno patrocinar al derroche. Ahí entonces tú tendrás un elemento para poder hacer un análisis objetivo, porque no es solamente que vayamos al colmado y que esté todo más caro. Tú tienes que ver las razones, tú tienes que ponerte también en el contexto mundial. Yo no quiero exigirte cosas que no pueda dar, que no pueda demostrar que son ciertas. Ahora, si tú me haces críticas en áreas fundamentales que yo creo que ha habido un mal manejo, que se pudo optimizar mejor los recursos, con poner funcionarios más eficientes, yo estoy totalmente conteste contigo. Diga usted. Sí, buena. Hola. Sí, aquí el problema es el salario mínimo y la justicia, que la justicia en vez de meter preso a todo lo que hacen, dejan una partecita. Gracias. Gracias a ti. La justicia, yo tengo también una apreciación más o menos parecida a la tuya, porque yo estoy siendo víctima de un sector de la justicia que se ha recotado de elementos que yo quisiera creer que son intimidación política o de figura pública, que lo llevan a distorsionar el espíritu de justicia, y no a la dádiva, y no a que son parte de un conglomerado de corrupción. Pero de eso vamos a hablar por mucho tiempo. Hoy vamos a concentrarnos en el tema de la huelga y en los temas ya que hemos puesto en agenda. Diga usted. Buenas tardes. Hola, bella dama. Oiga, estos presidentes que eran menos lambones de la televisión. Porque yo soy presidente y no voté por el presidente, porque yo sabía que ese disco estaba robando a 2 más. Pero aquí no tienen ojo. Porque tú el que está sentado ahí defendiendo, porque le entra su billetico, ¿usted me entiende? Y yo te voy a decir una cosa, mire, si el gobierno hace algo por alguien, no es con los bolsillos de ellos que lo hacen. Ahí está un joven en el periódico que tiene una casita que le hicieron en Santiago, un ranchito, que eso no cuesta más de 100,000 pesos. Señores, ¿qué tanta publicidad para eso? ¿Por qué no invierte ese dinero y se lo da a otro infeliz esa publicidad? Lo que pasa es que los dominicanos, como la ponen, yo no voté por el Bico porque yo sabía que ese Bico, ese PLD está corrompido de arriba abajo, son ladrones de arriba abajo. Bueno, muchas gracias. Mire, déjeme decirle algo. Yo pienso que su preocupación es legítima con relación a la publicidad, pero yo quiero que usted sepa que en el gobierno que encabeza Luis Abinader es un 50% menos el presupuesto de publicidad. Imagínese si usted está encontrando que es abrumadora y abismal la publicidad que tiene el gobierno. Imagínese lo que fue cuando la manejaba Marchena, cuando desde el presupuesto nacional había 11,000 millones destinados a publicidad, más cada institución del Estado tenía una partida de publicidad. Ahora solamente tiene publicidad el DICON y es un 50% menos, y ninguna institución del Estado tiene capítulo de publicidad, a excepción de algunas que son descentralizadas. Así es que por ahí empiece a retroalimentarse para que vuelva y llame con un análisis diferente. Diga usted. Diga.
Diga, escúcheme por el teléfono, no por el televisor, dígame. Se fue. Entonces, le decía al amigo Furcal que tiene que tomar en cuenta qué es lo que va a negociar con la ADP, porque cuando usted se hace víctima del chantaje y de la extorsión, es para toda la vida. Si ahora se accede a estas acciones tan irracionales de parte de la ADP y se sientan y verdaderamente le hacen una oferta de aumento de salario, entonces usted está abriendo las puertas para que todos los sectores de la vida a nivel de empleomanía entienda que esa es la vía. Y por los que usted tiene que velar es por los estudiantes y también por la sociedad en su conjunto. Si el PLD está ahora mismo haciendo oposición desde todos los sectores, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los temas que tiene la ADP para protestar? El deterioro de los planteles escolares, pero esos planteles los construyó el PLD. Y si en 2 años desconstruidos, en 3 años, en 4, están deteriorados, entonces eso es pieza del Ministerio Público investigar la construcción de esos planteles que tenían que tener una vida útil de 20 años sin dar problemas, porque yo quiero que ustedes sepan que cada aula de algunos 40 metros cuadrados, y eso es abismal de espacio, le salió al Estado Dominicano, al pueblo dominicano, más cara que un apartamento de Lobisonó. Ya ustedes saben por ahí el latrocinio que pasó ahí, el robo, el dispendio, las irregularidades que pasaron ahí. Y cada ministro de Educación del pasado gobierno del PLD tiene que estar siendo llamado a investigar por la compra de los solares, por la construcción de las escuelas, por las compras de suministro, por todo lo que ha ocurrido con el dispendio de ese 4% que el PLD ha manejado desde que se creó a nivel de ley en el Congreso. Diga usted, diga. Hello. Vamos a esperar que escuche la televisión. Hello. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Muy bien. Siguiendo con la temática del tema de la corrupción, nosotros queremos que usted le explique a su público, que es bien vasto, un programa que se escucha y se ve mucho en el país, cómo fue que, siendo el PLD un gobierno y un partido tan corrupto, cómo fue que ellos duraron 20 años en el poder, a través de qué mecanismo, o que usted le explique a su público, y también en consecuencia, cómo fue que hubo tanta corrupción y a la vez tanto avance en todos sentidos, innegable. Explíquele a su público, por favor. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Miren, ¿por qué dura el PLD 20 años en el poder? Porque lo corrompió todo, porque el PLD institucionalizó al país, marca PLD, el PLD se quedó con la Junta Central Electoral, con la justicia, se quedó con los cuerpos descentralizados, llámese UAS, llámese Colegio de Abogados, ADP, con todo. Entonces, el PLD tiene como positivo la construcción de este gran Estado. El PLD construyó el Estado Dominicano moderno, el PLD construyó al desarrollo de la economía y el crecimiento. Y el PLD hizo muchas obras que están ahí, que son de beneficio para la colectividad. Ahora, con lo que el PLD gastó en crear esta nueva República Dominicana, si tú lo prefieres así, si hubiesen hecho 3 Repúblicas Dominicanas, si se controla el flagelo de la corrupción. Porque tú como PLDista debes de saber, no sé cuál es tu condición dirigencial, si media, si intermedia, ¿verdad? O si baja, pero tú debes de saber que tus condiciones cambiaron muy por encima de los otros ciudadanos, al igual que tú.
tú debes de saber que tú no eres el ciudadano con la llegada del PLD al ciudadano con la salida del PLD. Y si tú lo que eres un fanático, un simpatizante del PLD, que nada más viste desde fuera, entonces busca de tu comunidad los dirigentes del PLD y compáralo cuando llegaron en el 96, cuando retornaron en el 2004 y cuando salieron ahora, a ver si son los mismos ciudadanos que eran mortales en las comunidades o a dónde viven ahora. Calcula tú si los aprestos, ¿verdad?, empresariales y los aprestos de grandes empresarios y de grandes representantes de sectores como el eléctrico, como el del combustible, como el del transporte, son de algún mortal de la República Dominicana o pertenecen a sectores ligados al PLD. Esa es la razón. El PLD puso a Roberto Márquez en la Junta Central Electoral y en el 2012 unas elecciones que Hipólito Mejía ganó, ¿verdad? Que Hipólito Mejía ganó, que este pueblo votó para sacar al PLD del gobierno. Roberto Rosario se le ingenió para darle una victoria al PLD y a Danilo Medina. Entonces, esa es la razón, mi querido amigo, y espero contar siempre con tu sintonía por aquello del equilibrio. Diga usted. Diga. Buenas tardes. Buenas. Lo siguiente, hermano, yo quiero que yo le doy seguimiento a la política, que tengo 11 o 12 años. Hasta me pedí en Santiago, que nunca había ido a Santiago, en un mitin de don Antonio Guzmán, en la Cueva de Santiago. Desde ese tiempo siempre he estado en política. Y he oído mucho los discursos de todos los PRD, esa corrupción, esa corrupción, esa corrupción. Pero llegue usted al gobierno y haga usted lo contrario. Y esos préstamos, y esos préstamos, y esos préstamos, y esos bonos, y esos bonos, y esa carecía. Bájale usted los precios. Y esos maestros tan criticados, denle el aumento que le dio Leonel, que le dio Danilo, y conquisten esa mata. Y esa UAS, conquisten esa UAS, como lo hizo Leonel. ¿Se me entiende? Conquisten esa masa de juventud. Ahora, yo entiendo, para gobernar más, hay que gobernar como Leonel y Danilo. Por ejemplo, el pollo y el huevo, y la carne, y otras cosas, yo sentía que me la estaba comiendo regalada, porque en el tiempo y el espacio no subían de precio. Y vi a Santiago, de la capital, todas las principales provincias, que la clase media tenía muchos apartamentos y comprando en Jumbo y Sirena, no era para los PLDistas. Y sabía que yo mismo fui a comprar un motorcito y no bloquearon el gobierno de Hipólito. Le digo, ¿por qué? Porque iba a subir más si lo dejaran en la tienda, que vendiéndolo a mí, que solamente pedía 3 meses de crédito y solamente me pudieron dar 1 mes de crédito, que era acá que yo lo quería comprar. Entonces, desde esa política que el pueblo ha adquirido motores, que ha adquirido carros, que ha podido ir a esos grandes centros comerciales, que su país se le han arreglado, que ha cambiado la vivienda. Muchas gracias. Mire que fui muy tolerante, pero estaba esperando el momento del descenso, no llegó nunca. Y tuve que cortarlo. Disculpe por esa parte, pero tenemos que ir a una corte comercial. Volvemos en breve. Nosotros somos Soberanía Popular. No se mueva de ahí, que volvemos con todos ustedes.